repente uno de ustedes que ha tenido un desgarro muscular, ¿no? Una lesión que dice, uy, creo que me desgarré, o creo que hice un mal movimiento y hice un tirón en el músculo, y esto repercute en dos características fundamentales. La más evidente es dolor y la más compleja es limitación funcional. Lógicamente, hablar de lesiones musculares es entrar en un mundo en el cual probablemente el universo de pacientes o la muestra de pacientes tienden a ser pacientes habitualmente jóvenes y tienden a ser pacientes de alta demanda, ¿no? Que hacen ejercicio físico. Pero también puede ser un grupo de pacientes en los cuales no hacen ejercicio físico, son sedentarios, son obesos y de un día para otro se les ocurre hacer una actividad física fuera de lo habitual y esto es el mecanismo que desencadena la lesión. No es lo mismo que Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, jugando fútbol todos los días en el Paris Saint-Germain, un día hace un despliegue, un pique rápido en la cancha y ¡pa! Sufren un tirón. Ese es un músculo preparado que se lesiona, que es totalmente diferente a un músculo de un traumatólogo obeso que no hace ejercicio y un día se le ocurre jugar con sus hijos y hace un tirón de la pantorrilla corriendo y se le desgarra. Probablemente quien tenga mejor pronóstico de reparación sea el deportista, pero quien tenga menos secuelas sea el gordito. ¿Por qué? Porque lamentablemente las secuelas van proporcional a la demanda. ¿Qué significa? Si yo tengo, bueno, un paciente que nace con parálisis cerebral y le da un ACV, probablemente las secuelas de ese ACV sean similares a su estado basal. No me va a preocupar que no hable, no escriba, no lea, no que reconozca a la gente, no se comunique. En cambio, si yo tengo un estudiante de medicina que le da un ACV, probablemente ese ACV sea mucho más discapacitante en el fondo que tiene el paciente porque es una persona que hablaba, leía, escribía, entendía, conversaba. Lo mismo sucede en las lesiones musculares. Las secuelas van a ser más evidentes en un deportista, en un militar, en un trabajador físico, que en un sedentario que esporádicamente hace deporte. Entonces hay que valorar desde la lesión y el pronóstico. Entonces, hoy día vamos a hablar de lesiones musculares y probablemente esta sea una conferencia dirigida más al tema de salud y medicina deportiva, porque es donde más estudios se ha realizado, ¿no? No hay muchos estudios que digan incidencia de desgarro muscular en monjas de claustro. No tiene sentido. Incidencia de desgarro muscular en residentes de medicina o de cirugía del Hospital Hipólito Unanue. No tiene sentido. Ahí se está corriendo solito. Está cronometrado. Bueno, muy bien. Creo que se me ha cargado la presentación automática. Lesiones musculares es una patología que nos puede afectar a todos nosotros, lo he ido explicando, pero es más frecuente en pacientes que hacen ejercicio físico. Debemos comenzar por entender la anatomía del músculo, es decir, entender que el músculo también es un órgano, es un tejido que tiene componentes celulares diferente al hueso, diferente al tendón, diferente al ligamento, aunque nunca olvidemos la relación estrecha que hay músculo-tendón, pues de esto va a depender también muchas de las secuelas y de los signos y síntomas que podríamos evidenciar. Entonces, desde menos a más, todo comienza por la fibra muscular estriada, esquelética, ¿no? O el rhabdomiocito, porque sabemos que tenemos una fibra muscular lisa, que es de los órganos blandos, intestinos, todos los otros sistemas u órganos. Y de las fibras musculares vamos a encontrar que está compuesta por dos estructuras, la actina y la miosina, que son los que hacen reacción y contracción, o contractura, como a veces le llamamos, ¿no? Aunque contracción es el acto y contractura es la patología, no deberíamos confundirlo. Habitualmente las fibras son de dos tipos, tipo 1 o tipo 2, las blancas o las rojas. Las blancas son las que hacen contracción lenta, con un metabolismo aeróbico y muy resistentes a la fatiga. Entonces probablemente los que hacen maratón tengan mayor cantidad de fibras blancas, mientras que las que son de tipo 2 son las de contracción rápida y muy fatigables. Entonces los que hacen
competencia de velocidad, los de 100 metros, 200 metros, 4x100, son los que tienen más fibra tipo 2. Eso no es que uno va diferenciando, sino las mismas fibras, por su pluripotencialidad, se hacen unas más potentes que otras. Hay que entender que la fibra muscular es una unidad como si fuera un cabello y se forma un mechón, que es decir, es un conjunto de fibras rodeadas por tejido conjuntivo laxo, que se llama el endomisio, que es la envoltura de la fibra muscular, y este tiene la peculiaridad que es donde va a discurrir el sistema vascular y las fibras nerviosas del músculo, porque el nervio también, el músculo también tiene nervio. Como yo le digo a los pacientes, ¿no? Si yo me lesiono el nervio radial de una fractura de húmero y no tengo flexo extensión de la muñeca, abducción del primer dedo, es porque el músculo de ese dedo no está funcionando. Y es porque no funciona porque el estímulo nervioso no llega. Es decir, hay obreros, pero no hay un capataz. Hay que entender también que varias fibras forman un fascículo, es decir, un conjunto de fibras musculares forman un fascículo muscular que a este ya también lo rodea el perimicio, que es una envoltura un poquito más gruesa, que a veces se puede identificar en la anatomía quirúrgica o de la disección, pero que al final la asociación de varios fascículos, es decir, varios ramos, varios conjuntos de fibras musculares, van a formar finalmente al músculo propiamente dicho, y este músculo está rodeado del epimicio, que se llama en anatomía macroscópica la fascia muscular. Y las fascias musculares vienen a ser los equivalentes a los tabiques musculares, es decir, los tejidos que van a dividir a los músculos por paquetes o por áreas que a la vez van a ser, por ejemplo, muy relacionados al cuadro de síndrome compartimental. Y esto tenemos que tenerlo muy en claro porque las fascias musculares existen en toda la economía de los miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, para hablar de musculatura tenemos que hablar de la función del músculo, y la función del músculo básicamente es la contracción y la relajación, siendo lo activo la contracción y lo pasivo la relajación. Pero dentro de lo que es contracción existe la contracción isométrica, la concéntrica y la excéntrica, que es básicamente los movimientos que realizan, en este caso ejemplificado, por ejemplo, el bíceps, ¿no? La isométrica es la contracción sin movimiento. Es lo que nosotros le decimos al paciente posoperado de una prótesis de cadera, por ejemplo. Sin mover su cadera o su rodilla, ponga duro el cuádriceps, ponga dura la nalga, ponga dura la pantorrilla y cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora relaje. Entonces, sin hacer movimiento, al hacer contracción isométrica, estimula la fuerza y estimula la circulación del músculo. En cambio, hay otros movimientos que son los concéntricos, la contracción concéntrica, en la cual hay contracción del músculo y eso genera un movimiento que habitualmente es un movimiento de acortamiento muscular y en ese caso, por ejemplo, es la flexión del codo por acción del bíceps. Y cuando hay una contracción excéntrica de un agonista, hay una contracción excéntrica de un antagonista. Por ejemplo, la contracción en el sentido del movimiento, es decir, la contracción que extiende y que produce alargamiento de la fibra muscular, tendría que ser en este caso la contracción excéntrica del bíceps, pero producto del estiramiento del tríceps. Es decir, hay un músculo que flexiona, hay un músculo que extiende, hay un músculo que aduce, hay un músculo que abduce. Y así el 99% de la musculatura de las extremidades hay un agonista, hay un antagonista, o un flexor y un extensor, un supinador y un pronador, un abductor y un aductor. Y esto genera el equilibrio o el balance de cadenas musculoesqueléticas que se llaman. Si un agonista falla, el antagonista se potencia y genera posiciones viciosas, como la contractura en flexión de los isquiotibiales. Cuando hay un déficit del cuádriceps, los isquiotibiales, que son los flexores de la rodilla por la parte posterior del muslo, predominan y el paciente dice, uy, cuando me estiran la rodilla me duele detrás del muslo. Eso es por un acortamiento muscular producto de una mala contracción, de un mal balance agonista-antagonista. Les voy a presentar mucha información en relación a medicina deportiva, sobre todo de fútbol, no por ser varón y machista, sino porque es donde hay mayor cantidad de publicaciones, puesto que, como ustedes ven en esta estadística, es media antigua, pero es seria, de la UEFA, que ha hecho una estadística, para los que no saben, la UEFA es la Asociación Europea de Fútbol, ¿no? En la cual han hecho una estadística de incidencia de lesiones en deportistas o futbolistas de alto nivel, en los cuales ustedes pueden ver, por ejemplo, que es más frecuente las lesiones musculares de los isquiotibiales, los aductores. No creo que tenga que preguntar cuáles son los aductores, ¿no es cierto? Y de dónde a dónde van. Los esguinces de ligamentos del tobillo, sobre todo, las lesiones del cuádriceps, los esguinces de la rodilla, las lesiones del tríceps,
del tríceps sural, en este caso el tríceps del miembro inferior, no del tríceps del brazo, las lumbalgias, que también son frecuentes, las tendinitis, sobre todo del Aquiles, las contusiones y lesiones del pie. Pero si hablamos estrictamente de lesiones musculares, está identificado que el mayor porcentaje de lesiones musculares está en el muslo y en la pantorrilla. Y en el muslo predominan las lesiones del bíceps femoral, que es una estructura de la cara posterior del muslo, y del aductor mediano, que es un músculo de la cara interna del muslo. Después viene el tríceps sural, el cuádriceps y el semitendinoso en orden de frecuencia y de incidencia epidemiológica. Los deportistas son los que tienen mayor cantidad de lesiones, aunque la mayoría de lesiones de ellos son tipo leve, aunque lógicamente es proporcional al mecanismo que lo produce, ¿no? Más son frecuentes los traumatismos de palanca o torsión, pueden ser lesiones de meniscos, lesiones de ligamentos, lesiones del tobillo, de la rodilla, pero cuando hay lesiones musculares también pueden ser molestas, dolorosas y limitar la actividad del deportista. Y aunque también se afectan con más frecuencia a cualquiera de nosotros, sobre todo por lo que explicaba, cuando intentamos hacer algo fuera de lo habitual, nos puede lesionar. Entonces, las lesiones musculares en los deportistas se realizan por el mecanismo fisiopatológico o anatomopatológico, son contracciones excéntricas poderosas, es decir, contracción mientras el músculo se está alargando, es decir, agonismo y antagonismo súbito en el mismo músculo. Sobre todo en músculos biarticulares, es decir, los que se insertan de la rodilla a la cadera, del hombro al codo, del codo a la muñeca. En este caso, los isquiotibiales, los aductores, los gemelos, el cuádriceps, que va de la cadera a la rodilla. Y sobre todo esos están conformados por fibras tipo 2, que hemos dicho que son las fibras de activación rápida y explosiva, que súbitamente cambian de relajación a activación o de relajación a contracción. En sí, las regiones del muslo, que es el más frecuente, que más se van a afectar, pero son los isquiotibiales y el recto femoral, que es parte del cuádriceps. Pero debemos entender que hay características o condiciones en las cuales el paciente se hace más vulnerable a lesionarse. Por ejemplo, la edad, a mayor edad, mayor riesgo, el somatotipo, los gorditos, yo peso 85 kilos, pero mido 1,75 m, tengo sobrepeso, no estoy obeso, pero sí me siento que tengo una sobrecarga del peso personal. Me gustaría ser más delgado, a veces la vida sedentaria no te ayuda, pero el sobrepeso es un factor de riesgo propiamente dicho. Las formas y los ejes, un genuvar, un genuvalgo, un pie cabo, un pie plano, también pueden influir en el riesgo de lesiones musculares. Las lesiones previas, si yo ya me he lesionado muchas veces, y sobre todo si tengo una lesión, por ejemplo, del isquiotibial, tengo 7 veces más riesgo de volver a lesionarme que un individuo que nunca ha tenido una lesión del mismo músculo. Los otros son la falta de flexibilidad y los desequilibrios musculares. Ahí tengo que hablar, por ejemplo, de los niños que nacen con secuelas o enfermedades neurológicas como el PCI, que hacen contracturas espásticas, ¿no? Los niños están siempre así en esa posición, flexos por todo el cuerpo, y de pronto viene uno imprudente y dice, no, hay que estirarle, y le intenta estirar a la fuerza haciéndole terapia física, y al final termina desgarrándolos y generándoles dolor, ¿no? Que eso hay que tener mucho cuidado cuando uno prescribe una indicación de rehabilitación. Hay estudios genéticos, no vamos a entrar porque ninguno de esos va a decir, ay, quiero hacer un estudio genético porque me he desgarrado la pantorrilla. Es insulso, pero sí hay algunos estudios que podrían generar cierta relación. Los hábitos de vida, por ejemplo, el típico estudiante de medicina, falta de descanso, malos hábitos alimentarios, déficit de hidratación, fumador, bebedor social, gamer que para todo el día en su sillón con su computadora, hábitos de alimenticio chatarra. Entonces ustedes, ¿no? Que no tienen buenos estilos de vida y ahora peor con la pandemia, o nosotros de repente que por el estilo de vida que llevamos sales de operar a las 12 de la noche y lo único que quieres es tomarte una galleta de soda con una gaseosa, porque esa es la vida del médico que hace guardia. O inclusive no se puede negar que cuando hay en una competencia desigualdad de contrincantes, ahí va a haber más riesgo de lesiones. Y los factores extrínsecos, es decir, los que no dependen del paciente, sino del medio o del mecanismo en el cual se produjo, son las técnicas deportivas, el material deportivo, las superficies inadecuadas, la mala dosificación de ejercicio. Eso me ha sucedido en una racha, por ejemplo, cuando trabajaba en una clínica, en otra clínica ya por San Isidro. Un tiempo venía de la emergencia cantidad de gorditos y flaquitas con contractura muscular. ¿Por qué? Porque se metió de moda el CrossFit, ¿no? Hacían cargo de peso, pantorrillas, despliegues, jalaban cadenas, y eran personas que hace un mes no hacían absolutamente nada en su casa, ni siquiera lavaban la ropa.
Entonces, ese cambio súbito de actividad generaba desgarros musculares de cuádriceps y gemelos en cantidades y lesiones meniscales también frecuentes. Entonces, tiene que ser un acondicionamiento progresivo, ¿no? Un proceso de entrar del reposo al ejercicio. Vamos a hablar de las clasificaciones. Las clasificaciones son múltiples, inclusive hay clasificaciones folclóricas. Yo les voy a hablar un poco de donde yo soy, del Cusco, por ejemplo. Y si ustedes tienen, aunque ustedes todos son limeños porque han nacido en Lima, pero probablemente sean de padres del interior, nosotros tenemos cultura, ¿no? En mi cultura, por ejemplo, existe el Makurki. El Makurki es lo que vendría a ser en inglés el DOMS, que es el Delayed Onset Muscle Soreness, que es las contracturas o la fatiga muscular dolorosa tardía, que es cuando uno dice, oye, me fui a jugar ayer toda la tarde con mis amigos y ahora me duele todo el cuerpo como golpeado, como contracturado. Entonces nosotros en el Cusco le llamamos el Makurki. Creo que en la Sierra Central le llaman el tullido, algo así, ¿no? O sea, no conozco, yo soy del Cusco, les hablo así. Entonces, a veces el paciente no sabe describirte esa lesión y si tú entras en interculturalidad, que es lo correcto, dices, es como un macurqui, como una... Sí, doctor, es como un macurqui. Al menos en el Cusco sabemos usar mucho ese término, macurqui. No sé si ustedes saben de otras zonas, después lo conversamos. Pero este espectro de lesiones puede generar, por ejemplo, rupturas fibrilares, desgarros, estiramientos, calambres, tirones, y lógicamente hay que agruparlos en tres grandes áreas, en tres grandes bloques. Uno, lo que es traumático, que es la contusión muscular. Es decir, a mí me agarran entre 10 por propasarme con la flaca de un amigo en la discoteca y me golpean un linchamiento. No me van a desgarrar un músculo, me van a golpear tan fuerte y con objetos contundentes quizás que van a maltratar mi piel y a la vez van a maltratar mis músculos, y esos músculos, como cualquier tejido blando, tienen una tolerancia y se rompen y sangran y presentan hematomas y edema. O lo que sucede en un accidente de tránsito, ¿no? Uno lo atropella un carro al paciente, lo impacta en el muslo, ¡pah!, lo hace volar, cae al pavimento, tiene una fractura de fémur, le tomamos una radiografía, porque a veces recurrimos solamente a lo más simple del trabajo, y recién cuando vamos a hacer operaciones abrimos la piel para operar el fémur y nos damos cuenta que tiene un hematoma muscular gigante, con un coágulo ahí organizado, y eso a veces pasa desapercibido, pero no deja de ser parte del problema. El otro, como les decía, es el síndrome doloroso muscular de aparición tardía, es el post-ejercicio, después de 12 a 48 horas después de un ejercicio intenso. Habitualmente es la cantidad de tensión lo que ha generado esta contractura, más que por la fatiga propiamente dicha. Por eso cuando uno dice, estoy contracturado, estoy con Makurki, y no puede caminar porque le duele el movimiento, y básicamente es un proceso inflamatorio agudo, o sea, no hay un cambio de la estructura del músculo propiamente dicho. Disculpe. Y el dolor es un dolor que calma con el reposo, a veces hay que darle un analgésico, a veces se sobreindica el relajante muscular en este caso, pero no está de más. La cosa es quitarle el dolor al paciente y reincorporarlo lo más pronto posible a la actividad, ¿no? Uno sabe cuando es una contractura, cuando es un DOMS y sabe cuando es un desgarro, ¿no? Porque el tercer grupo de lesiones son ya propiamente las alteraciones de la estructura del músculo, ruptura o desgarro, como podríamos considerarlo. En inglés es de muscle strain, y eso es una patología un poquito más compleja que amerita ciertos cuidados. Cuando hablamos de patologías traumáticas, tenemos que hablar de lo que es directo o indirecto, básicamente lo que es rupturas. Cuando directo es cuando hay un golpe, un impacto, una herida, o de repente yo estoy trabajando con la moladora porque mi trabajo es de obrero en mayólicas y se me escapa la moladora y me hace un corte en el antebrazo. Y ese corte involucra la piel, puede involucrar la fascia, puede involucrar el músculo, también quizás la arteria, el nervio, inclusive llegar hasta el hueso. Y no podemos ser ciegos en decir, no, solamente una lesión del hueso, ¿no? Ahí hay la estructura del antebrazo, el brazo, la pierna, el muslo, lo que sea, es un conjunto de tejidos. Y el músculo como tal también puede lesionarse en ese mecanismo. Ojo, esto no implica que el músculo estriado se debe suturar como si fuera la piel o como si fuera un nervio, pero lógicamente puede meritar algún tipo de cuidado especial como una inmovilización temporal, para evitar que ese músculo quede con una cicatrización inadecuada, con un gap, un espacio en el músculo que genere pérdida de la función y la extensión, flexo-extensión de los dedos, por ejemplo. En lo indirecto, yendo ya un poquito a lo que es el equivalente del desgarro muscular, es decir, no hay un impacto directo en el músculo, pero sí a distancia o posición de fuerzas, lo que a veces llamamos el DOMS, que algunos, los españoles llaman las agujetas, ¿no? Que es como una especie de punzaditas que uno percibe en el músculo producto de la fatiga y la distensión,
o los conocidos como calambres musculares, que no llegan a ser sí patologías de desgarro, pero sí tienen un mecanismo indirecto por oposición de fuerzas, ¿no? Estás durmiendo, haces un mal movimiento y sientes un calambre y dices, estírame la pierna, estírame la pantorrilla, porque el estiramiento te va a provocar relajación, porque la contractura es lo que está generando el dolor. Y otro que puede ser mixto, que a la vez puede ser directo y a la vez puede ser indirecto, sobre todo en mecanismos de alta energía, es la presentación del síndrome compartimental, que básicamente es por una lesión muscular masiva o por una extravasación del lo intracompartimental a lo extracompartimental y genera un aumento de volumen y aumento de presión dentro de las fascias musculares, que también es una lesión muscular, pero que no es necesariamente un desgarro por fuerza. Hay un consenso internacional, el llamado consenso de Múnich, que más o menos simplifica o concentra, ordena estas clasificaciones, lo indirecto y directo. Entre lo indirecto tenemos lo funcional y lo estructural. Dentro de lo funcional tenemos a los DOMS, que están inducidos a otros por fatiga, o de lo neuromuscular, que también puede estar relacionado, como les hablo, los pacientitos con parálisis cerebral, los pacientes secuelares de TEC, los pacientes con accidentes cerebrovasculares, hacen patología neuromuscular de contractura, de parálisis espásticas o rigidez, y eso genera otro tipo de trastorno. En lo que es estructural, tenemos las rupturas totales y las rupturas parciales, esto en relación a la evaluación imagenológica, lo que es desgarro parcial, lo que es desgarro total o subtotal, o inclusive la abulsión tendinosa, que es una variedad de patología muscular. Ustedes entienden un tendón, que es la continuidad de un músculo y que va a terminar insertándose en una zona del hueso, una zona periférica, habitualmente epificiaria. Hay músculos como los aductores que se insertan en la diáfisis del fémur, la diáfisis medial del fémur. Pero, por ejemplo, ¿no? El troquíter y el troquín son zonas de inserción de los tendones del manguito rotador, y a veces cuando uno se fractura el húmero, a veces se arranca el troquíter, que es una zona que está insertada, o la terminación del supraespinoso, del infraespinoso, y esto genera un arrancamiento del hueso donde se insertaba el tendón, y eso se llama abulsión. Abulsionar es arrancar un pedazo de hueso producto de la fuerza de un músculo o un ligamento, un tendón o un ligamento. Y las directas, que ya reforzando, es la contusión y la laceración. Más clasificaciones, pero esto básicamente está más orientado a los grados, que se podrían hacer equivalentes a las lesiones musculares desde el punto de vista anátomo-patológico, ¿no? A nosotros no nos interesa mucho esto, más como traumatólogos vamos a lo clínico, a lo funcional, gracias. Y aquí hay una valoración en relación a la reparación del tejido, a la velocidad de reparación de la lesión. Por ejemplo, hay una contractura, una fatiga tipo DOMS, en 3 días ya está resuelto. Una ruptura fibrilar que les da, por ejemplo, a Jefferson, a Víncula, que últimamente, ay, me duele la pierna, y los meten al resonador, y eso es en 3 a 15 días, es cierto, es una ruptura de fibras musculares, pero que probablemente en mí, como traumatólogo que camino y solamente estoy operando, no me va a generar tanta complicación. En cambio, a un futbolista de alta competencia, sí, por eso le dicen, Jefferson no está apto para jugar en los próximos 15 días porque tiene una ruptura fibrilar, ¿no? Y porque es el tiempo que demora en reparar. Una ruptura ya más evidente de grado 2, una ruptura fibrilar de más componente muscular, hasta 8 semanas, es lo que le pasó a Paolo y lo paró mucho tiempo, ruptura fibrilares a repetición, y hay un desgarro propiamente dicho, puede demorar mucho más, 12 semanas. ¿Y por qué estos estudios? ¿Por qué tan exactos? Porque justamente esas son publicaciones de medicina deportiva sobre reincorporación de futbolistas de alta competencia a la actividad deportiva, ¿no? Las lesiones pueden ser de tipo desgarro, tipo ruptura múltiples, ¿no? La ruptura fibrilar grado 1, que es la más leve, la grado 2, que es la más avanzada, y la grado 3, que es la más severa, que es una ruptura completa. Acuérdense, por ejemplo, de las lesiones del tendón de Aquiles, que vamos a hablar, creo, en la próxima clase o en las 2 siguientes. Puede ser también una ruptura mixta, músculo-tendinosa, y la reparación y el tiempo de cicatrización es un poquito más complejo que simplemente fuera solamente músculo, cuando hay asociación a la zona tendinosa del músculo. Ustedes conocen el término de entesis, seguramente. Entesis es la unión o la zona anatómica en la transposición, en la transferencia tendón-hueso, y también puede haber un cuadro de entesitis, que es la inflamación de la terminación del tendón en su inserción con el hueso, muy frecuente en el tendón de Aquiles, por ejemplo, las entesitis.
Y esto para entender un poquito la fisiopatología o la fisiología de la reparación muscular, como todo es una campana de Gauss, en el momento inicial, en las semanas iniciales o días iniciales va a haber un proceso de degeneración e inflamación y progresivamente va a haber un proceso de regeneración y reparación, pero que al final va a llegar un pico entre las 2 semanas, 15 días y después va a pasar un proceso de fibrosis, que es la reparación exagerada del tejido muscular. ¿Qué sucede? Un mapa mental, comienza en la lesión que provoca un hematoma provoca la necrosis y la digestión del tejido. Esto va a generar una ruptura de la membrana celular, va a hacer una fragmentación de las fibras, un reordenamiento de estas fibras, producto de un mecanismo inflamatorio que va a hacer que proliferen vasos y células, como por ejemplo macrófagos y linfocitos, y esto al final nos va a llevar a una proliferación y diferenciación muscular tipo 1, tipo 2, dependiendo del tejido. Ahí a nivel celular van a actuar el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas y las prostaglandinas y todo lo que tiene que ver con el proceso inflamatorio y reparativo, al igual que sucede en un callo óseo o en una cicatrización fibrosa de un tendón. Entonces, ya yendo al examen físico, yendo propiamente a la evaluación del paciente, vamos por la anamnesis, todo comienza por la entrevista, la mayoría de pacientes se puede comunicar, los niños con parálisis cerebral quizás no, hay que hacer ahí una entrevista al cuidador o a la mamá, hay que evaluar los antecedentes, hay que evaluar el mecanismo de lesión, se hace una contusión, se hace un pique, un cambio de ritmo, se hace un estiramiento, ¿no? A veces al saltar, se ha sido en qué momento ha sido la lesión, se ha sido entrenando, se ha sido compitiendo, se ha sido en un híbrido, ¿no? En todo el proceso ha sentido progresivamente la lesión y sobre todo cuáles son los síntomas, ¿no? Cuán intenso es, cuán frecuente es, cuánto dura, si son inmediatos o son posteriores a la actividad, cómo han evolucionado, si después de unos días han mejorado, si después de unos días han empeorado, siguen iguales, o si inclusive tiene alguna posición, algún síntoma, algún signo que le genere alivio o que agrave el movimiento, ¿no? Dice, sí, yo estaba bien, sentí un tironcito en la pantorrilla y me puse a descansar un día, después me puse a caminar, en planito caminaba bien, pero cuando subí gradas me dice, me dolía terriblemente la cara posterior. Entonces es un mecanismo que está grabando y te está diciendo más o menos qué músculo es el que puede estar lesionado. Al examen físico es un poco inespecífico, pero también es cuestión de acuciosidad. Lo más importante es que el paciente tiene dolor, un dolor de aparición brusca, inclusive lo puede describir como un golpe, un hachazo, una pedrada, una patada, un palazo, algo así, ¿no? Porque el desgarro es ¡pah! Súbito. Y a veces el paciente dice, sonó, yo sentí algo que sonó, crujió. Lógicamente, como cualquier hematoma, va a generar hinchazón, va a generar equimosis. Al examen físico podemos pasar la mano si es una musculatura muy saludable, muy voluptuosa, nos va a permitir inclusive encontrar un hachazo, que es un hundimiento, como un badén, como un vacío en la superficie del músculo. Pero lo más importante es que uno dice, a ver, levanta, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, me duele, no tengo fuerzas, y asocia debilidad muscular a la lesión. Otra característica son las equimosis, ¿no? Las equimosis, aunque también son bastante subjetivas, porque no necesariamente son directamente proporcionales al grado de la lesión. Puede haber una herida pequeña con una equimosis gigante, o puede haber una herida grande y profunda con una equimosis superficial muy pequeña. Y sobre todo una cualidad que debemos siempre valorar los traumatólogos es que hay que comparar, ¿no? El lado sano con el lado lesionado. Aquí esta tablita es muy interesante porque nos habla de la cronología para la realización de las pruebas complementarias, es decir, cuándo es útil y sensible y específico cada uno de los aspectos del diagnóstico de la lesión muscular. Por ejemplo, lo único importante, en el momento inmediato, yo he sido médico del Garcilaso y he trabajado un tiempo con el Bolognesi y he tenido, por ejemplo, en una final, me acuerdo mucho, estábamos con el Bolognesi en el Telmo Carbajo del Callao jugando contra el Copsol, me acuerdo, segunda división. Él era el equipo del papá de Claudio Pizarro y el tipo tenía toda la tecnología que se necesitaba. Argel era mi preparador físico, mi kinesiólogo, y me dice, profe, doctor, me dice Argel, sí. No sé si ustedes se acuerdan, los varones al menos, del Huevo López, que era el huevo de los Jotitas, con Manco, con esa gente, y el huevo el delantero del Copsol. Y me dice, profe, si vamos a penales, el huevo no va a querer patear, me dice. ¿Por qué no? Tiene miedo, me dice. No, no creo, le digo, si eres el delantero del equipo. Y faltando 80, bueno, faltan 5 minutos para que acabe el fútbol, ya era lógico que nos íbamos a ir a penales, y de pronto el huevo se cae y dice, médico, médico, ¿no? Entonces tú entras con tus guantes, entras a la cancha, lo evalúas, y digo, ¿qué pasa? Me he estirado, me dice, me he desgarrado.
yo lo palpo, lo examino, y no tenía ningún signo físico. Nada, 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 nada. O sea, las maniobras que yo le hacía, yo no, pero me he estirado. Me dice, cámbiame, me dice, cámbiame, sácame, cámbiame. Y ahí me acordé de Argel y le dije de frente, no, huevo, no quieres patear, ¿no? No, Doc, me dice, no quiero patear. Ya, me levanté y dije, profe, Petróleo García era el que fue después entrenador del Garcilaso, él era entrenador del Copsol, por eso me llevó al Garcilaso cuando subieron. Y dije, profe, cambio. Y entonces salió el huevo y el profe me dijo, profe, doctor, me dice, ¿está mal? Y le tuve que decir, sí, profe, está mal, se ha desgarrado. Bueno, que entre el otro, y lo cambiaron al huevo, ¿no? O sea, eran cosas del fútbol, ¿no? Que es interesante el mundo del fútbol también. Después ya pasé al Garcilaso y eran ya otro tipo de jugadores, más mañosos cada vez. Pero es interesante, el que le gusta la medicina deportiva y le gusta el fútbol es muy, muy interesante el mundo de la medicina de fútbol sobre todo. Entonces ahí a veces en el inmediato tienes que creerle al paciente, creerle lo que te dice, creerle lo que siente y quizás por ahí hacer un diagnóstico. Porque el examen físico va a ser útil después de 12 horas, después de 24, inclusive después de 48 horas. Y ya entrando un poquito a lo que es ayuda diagnóstica, la ecografía, por ejemplo, no es útil inmediatamente el paciente se lesiona. Es decir, de la cancha no lo puedes llevar a la ecografía y menos a la resonancia. La ecografía es útil después de 12 horas de sucedido el evento y la resonancia es útil inclusive recién después de 24 horas del accidente. Marcadores bioquímicos, ustedes saben que los músculos cuando se rompen liberan algunas estructuras al torrente sanguíneo y de esta manera nos permite hacer una valoración o sea, una unidad clínica. El linfato, por ejemplo, el CPKMB es una unidad de valoración de lesión muscular, de necrosis. Igual existe para el músculo estriado. Entonces, ya entrando al tema de imágenes, tenemos que entender que la ecografía musculoesquelética es la exploración, la mejor herramienta de exploración por el costo de efectividad. Es decir, es barata y es muy sensible, aunque a veces poco específica en lesiones muy pequeñas. Lo cual se basa fundamentalmente, y me voy a siempre a reafirmar en esos mediocres, con poca ética, que se meten a hacer su diplomado pobre diablo ahí de la Universidad de Ica, que les dura 3 semanas a distancia y que jamás agarra un ecógrafo, pero salen pues con su diplomita triste de ecografistas y se meten a Solidaridad a hacer ecografía, sin ni siquiera haber agarrado nunca un ecógrafo. Y ellos diagnostican y sobrediagnostican cosas o lamentablemente también infradiagnostican cosas, porque lamentablemente el negocio de Solidaridad, porque es un negocio, los obliga a generar diagnósticos para que haya más tratamientos. Entonces yo espero nunca verlos ustedes ahí haciendo sus tistes y mediocres diplomados de la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica de ecografía a distancia y menos trabajando en Solidaridad haciendo cosas como intrusistas, ¿no? Porque la ecografía lo hace el radiólogo, no lo hace el médico general con un diplomado. Entonces, lo útil es hacerlo cuanto más tiempo después de la lesión, porque a veces la inflamación se convierte en un vidrio pavonado que no te permite ver las lesiones hiperagudas y eso te da un falso negativo o a veces falso positivo. Y lamentablemente hago mucho énfasis en que es operador dependiente porque depende de quién lo haga y tú terminas leyendo un informe, ¿no? Porque tú no estás al lado del radiólogo viendo, oye, sí es un desgarro, no es un desgarro, mídelo acá, mídelo allá. Y también la radiografía, aunque uno diga, pero si es músculo, no sale en la placa, nos puede ayudar para distinguir algunas lesiones asociadas, ¿no? Como por ejemplo las avulsiones o inclusive si hay alguna fractura que puede haber lesionado el músculo. No es lo habitual, pero también puede servir como tratamiento complementario. Entonces hay que valorar la diferencia de sensibilidad y especificidad entre la ecografía y la resonancia. La resonancia lógicamente es más específica, pero es mucho más cara, menos accesible y lamentablemente también depende de la calidad de la señal. La ecografía sirve para ver grandes lesiones, la resonancia para ver rupturas fibrilares. Yo lo distribuiría en así de simple, ¿no? Esas son imágenes ecográficas, se las traigo para que entiendan cuán de especializado y entrenado debe ser tu ojo. Yo no sé leer estas ecografías si me las presentas de forma dinámica. A mí me tienen que poner así como esto una flechita y decir, ah, ya, esa es la lesión, mira, ahí está el desgarro, ¿no? Porque si me pones a mirar en tiempo real, yo no soy radiólogo, no sé mirar esto y tengo que confiar mucho en mi radiólogo de confianza. Al igual que la resonancia es un poquito más sensible, porque acuérdense que cuando el músculo se ve negro, todo lo que es líquido se ve blanco. Y no, blanco normalmente se van a ver las venas, las arterias, la sinovitis, las bursitis, pero si tú en un paquete muscular encuentras una mancha blanquita, eso es líquido, quiere decir que es sangre. Entonces ahí te está hablando de un desgarro o de una ruptura. Es la más útil, pero es muy cara.
¿no? Muestra afectación del tejido conectivo, te muestra muy bien la localización exacta de la lesión porque lo ve de forma tridimensional, ¿no? Ve longitudinal, ve sagital y ve axial, ve la distancia exacta entre el origen y el extremo distal de la ruptura, o sea, te permite medir con los software que tienen los radiólogos, y lógicamente también te da un área de sección transversal, que es lo que no te da la ecografía, y eso te permite medir el diámetro del desgarro. Más imágenes de las resonancias, no vamos a entrar en detalle, esto no es diagnóstico por imágenes, pero vean la utilidad que tiene y sobre todo en lesiones muy pequeñas. La diferencia entre un ultrasonido de la misma lesión, un ultrasonido y una resonancia de la misma lesión, miren ustedes la diferencia y sobre todo cuando el hematoma se va calcificando, porque el hematoma a medida que avanza va a responder calcificándose, endureciéndose. Es por eso que a veces los hematomas musculares hay que drenarlos o hacerle una punción aspiración bajo guía ecográfica. ¿Por qué? ¿Qué sucede si no se trabaja bien la lesión muscular desde el punto de vista de complejidad? Se va a complicar. Y las complicaciones son de varios tipos. Por ejemplo, una de ellas es la miositis osificante, que es lo que ustedes ven en esta radiografía. Primero era una sombrita blanca que uno decía, bueno, era un hematoma y se ha calcificado, pero después se hizo como un hueso prácticamente, un músculo inflamado, miositis, que se ha osificado, osificante, miositis osificante. Esta es básica o típica de lesiones musculares tipo traumatismo directo, grandes hematomas sobre todo. Es muy frecuente encontrarlo asociado también a luxaciones de codo, de rodilla, y también muy frecuente encontrarlo en pacientes con patología neurológica. Los tequeados que quedan politrauma hacen mucha miositis osificante. Debe haber un potencial un neurotrofismo asociado al hematoma y la lesión muscular. Y en algunos casos las lesiones son tan grandes que pueden ocupar espacio y bloquear movimientos, por lo cual a veces terminan resecándolos mediante forma quirúrgica, ¿no? Se puede ver en una radiografía, se puede ver en una tomografía, se puede ver en una resonancia, inclusive el tratamiento de elección cuando uno detecta, por ejemplo, nosotros los que hacemos prótesis de cadera, sabemos que hay una alta incidencia de miositis osificante posterior a la implantación de una prótesis, y cuando vemos un esbozo de miositis osificante, usamos medicación, indometacina. Hay estudios que hablan del uso de celecoxib para prevenir la aparición de la miositis osificante, pero también hay que recurrir a la fisioterapia, las ondas de choque, el magneto para controlar la proliferación de esta lesión. Habíamos dicho que la lesión directa, aguda, masiva, puede generar también un sangrado abundante, un hematoma intracompartimental, que de una fuerza centrífuga convierte en una fuerza centrípeta a la presión intracompartimental y hace un colapso del sistema arterial, y este colapso va a ser una isquemia distal y un sufrimiento local en la extremidad y nos va a llevar a lo que se llama como síndrome compartimental. Del síndrome compartimental que no se trata adecuadamente con medicación o la fasciotomía, que es el procedimiento de elección, va a terminar en una compleja lesión que se llama la atrofia de Sudeck. SADEC debe ser en inglés, que es la contractura isquémica refleja o contractura isquémica de Boltzmann, ¿ya? Que es una complicación de la aparición progresiva y no tratada del síndrome compartimental. Otras complicaciones un poquito más ligeras son la hernia muscular. Ese paciente dice, yo cuando me pongo de cuclillas, aquí en mi pantorrilla adelante, siento una bolita que aparece. Y el papá se asusta y dice, ¿qué es eso? ¿Es un tumor? ¿No? Y uno dice, no, van a tener un desgarro en algún momento, se ha desgarrado la fascia, ha reparado el músculo, pero la fascia no, y ha quedado como un ojal de botón. Y entonces cuando él hace fuerza, hace contracción, el músculo se hipertrofia y encuentra un vacío y ¡pum!, por ahí se sale. Son mucho más frecuentes en el bíceps braquial y en el tibial anterior, que es justamente la cara anterior de la pantorrilla que les comento. Para mí, en el caso de deportistas, la complicación más limitante es cuando el paciente sufre un acortamiento muscular. Es decir, por una mala indicación, un mal cuidado o un mal seguimiento, el paciente se acostumbra a una posición antálgica, que es con la rodilla en flexión, por ejemplo, por un desgarro del cuádriceps o los isquiotibiales. ¿Qué sucede cuando tú estás en flexión? Que el músculo se va a cicatrizar con el músculo contraído. Y cuando tú le pidas extender, el paciente va a tener esa sensación de dolor o tirón que le va a hacer un tope voluntario o antálgico. Es decir, no me estiras más porque siento que se va a volver a romper. Entonces, ese acortamiento muscular, que es directo o indirecto, postraumático, va a generar una limitación para el paciente que es deportista de alta competencia. Y sobre todo,
se puede manejar desde el punto de vista fisioterapéutico con estiramientos que no deben ser dolorosos, lo cual va a mejorar la elasticidad y evitar el acortamiento. Por eso es que hay esquemas de rehabilitación que pueden incluir la terapia física de forma precoz. Algunas otras alternativas de tratamiento, ni bien sucede en el traumatismo, en lugar del accidente. Ustedes ven a los futbolistas, vean, se tocan el muslo, inmediatamente el kinesiólogo, el médico manda a ponerle hielo, lo envuelven con una venda, lo envuelven con un protector y le ponen hielo en la zona, porque lo que buscamos es generalmente minimizar la propagación del daño, evitar el dolor y sobre todo evitar el espasmo postraumático. Y la vasoconstricción del hielo va a generar una reducción del volumen de la hemorragia y el edema, y eso va a facilitar la recuperación. Aquí, Perla, algo que lo que me preguntaste, la electroestimulación, que es esto que se llaman TENS, que son adhesivos que transmiten corriente eléctrica isométrica, provocan contractura y esto va a provocar una recuperación adecuada. Y esta otra técnica que la usamos mucho en medicina deportiva, yo tengo muchos pacientes que tienen tendinitis, desgarros musculares, esguinces, y esto se llama la técnica de taping. Esto es un Spider Tech, es un producto importado que ya viene prefabricado, como si fuera un tatuaje que se coloca. Esto lo hacen los kinesiólogos, los fisioterapeutas, y lo colocan en relación a la distribución de las fibras musculares y la fuerza de oposición y tensión, pero adherido a la piel, y esto genera una recuperación muy, muy favorable. Lo hemos recomendado mucho en pacientes voleibolistas, ¿no? Ustedes ven a las chicas del vóley, tienen esos stickers de colores en los hombros, en los antebrazos, eso se llama taping, pero no es una estrategia terapéutica inmediata, es tardía y sobre todo profiláctica de reaparición de lesiones. ¿A qué me refiero con técnicas de recuperación? Este es un esquema de 8 esquemas que publicó la UEFA de protocolos de rehabilitación en lesiones musculares de futbolistas de alta competencia en relación al tiempo, ¿no? ¿Qué se hace en los 3 primeros días? ¿Qué se hace en los 3 a 7 días? ¿Y qué hacen en los 7 a 14 días? Y dentro de los 0 a 3 días, que a mí me parece lo más útil para que ustedes aprendan, está la técnica de RICE, RICE in English, ¿no? Rest de descanso, ice de hielo, C de compress y E de elevate. Algunos le ponen extensión, en algunas traducciones le han puesto extensión, pero es bastante relativo porque la elevación es lo que nos va a llevar a la mejora del drenaje del hematoma y el edema. Vendaje elástico, no hay que hacer un torniquete porque eso impide la circulación y genera edema a distancia. Un vendaje compresivo, homogéneo, no estrictamente localizado en la lesión, sino tratando de involucrar toda la extensión de la extremidad. Elevación está acá, elevar la pierna, el paciente echado en su cama o en la alfombra de su casa y pone una silla y eleva el talón, que a la vez indirectamente va a generar extensión de los músculos, esto digamos sine qua non, uno no puede elevar flexionado, y lógicamente ponerle compresas de hielo. Esta combinación casera es lo que ustedes como médicos generales van a recetar. Quizás por ahí a alguien se le ocurra recetar un analgésico, no es mala idea, un paracetamol, un ibuprofeno por un par de días, pero que a nadie se le ocurra un desgarro muscular recetar un relajante muscular, porque no tiene sentido, ¿no? Y decirle, bueno, mira, si para mañana estás peor o te duele o se hace un hematoma, hazte una ecografía. Y no me puede hacer una resonancia, si tienes plata, hazte una resonancia, por mí no hay ningún problema, pero quizás con una ecografía sea suficiente. En sí, este es el programa de recuperación del Barcelona de España, por eso es la información que les traigo. Miren, desde el momento de la lesión pasa por 5 fases, ¿no? El diagnóstico, la fisioterapeuta aguda o inmediata, la fase 3 que ya son los kinesiólogos, los preparadores físicos. En este momento ya se le puede dar de alta y pasar estrictamente al proceso de kinesioterapia, de la medicina deportiva, trabajo específico con los preparadores físicos. Después hace un alta deportiva, es decir, dicen ya está listo para jugar, y en la fase 5 recién hay una reincorporación al equipo y es el entrenador el que decide si lo ve en condiciones de jugar o no. Entonces miren cómo en un deportista de alta competencia puede ser un poquito más meticuloso el proceso de recuperación. En un paciente como ustedes, como yo, que se desgarra, dice ya descansa 3 días y después vienes a trabajar y ya no subas, no corras, no subas escaleras, ¿no? O sea, es totalmente diferente por el pronóstico y la expectativa. Esa es una publicación de la FIFA muy interesante de los ejercicios de acondicionamiento, de la preparación o el calentamiento físico para evitar lesiones. Es The 11 se llama, está publicado. Los 11 ejercicios que uno debe realizar para calentar antes de hacer actividad deportiva, al menos fútbol.
Y esa es la planificación individual de recuperación de las lesiones de los futbolistas del Barcelona de España, ¿no? Lo tengo en extenso, se lo voy a pasar a mi grupo para que lo compartan con ustedes, para que puedan conocer. De repente, por ahí uno de ustedes termina siendo el médico del equipo del barrio y necesita tener un patrón de rehabilitación de sus deportistas. Aunque si tu deportista es fumador y borracho, no, por gusto, pues, ¿no? Dale solamente que se ponga hielo, dale su pastilla y después manda la terapia. Para terminar, quiero analizar alguna información que está de boga. Me ha pasado muchas veces que yo no lo he planteado, sino el mismo paciente, que es esos pacientes que van a los gimnasios, o que son runners, o son trainers, o son los que hacen trekking. Me pasa mucho con esos pacientes que también se desgarran por caminatas prolongadas, o esos hacen más sones. Son pacientes que vienen y tienen dolor, y dicen, oye, creo que tengo un desgarro, y alguna vez un paciente me dijo, ¿no me puede poner plasma rico en plaquetas? Yo tengo la idea clara, y la única vez que lo he hecho ha sido con este paciente porque le dije, bueno, yo hago el proceso de la preparación, pero no se puede hacer a ciego. Tenemos que hacer guía ecográfica, y yo no sé usar un ecógrafo. Tengo muchos amigos rehabilitadores que hacen ecografía de músculo esquelética. Yo no he reparado, yo me he entrenado en otras cosas, y se han comprado su ecógrafo, y así como infiltran bajo guía ecográfica, también hacen el plasma rico en plaquetas con guía ecográfica, ¿no? Entonces encuentras el hematoma o el desgarro, aspiras el hematoma, porque tienes que sacar el coágulo, al paciente le sacas 10 cc de sangre venosa, lo preparas con la máquina especial, lo centrifugas, separas el plasma del remanente, lo pones en una jeringuita y esa jeringuita le instilas en el hematoma justo del desgarro. Ese es un estudio argentino, mixto, ¿no? Con Cleveland, con Estados Unidos, en el que ellos hacen un metaanálisis, ¿no? Una comparación de muchos estudios, en el que han encontrado una favorable respuesta del plasma rico en plaquetas en comparación a no ponerle plasma rico en plaquetas, es decir, a la terapia convencional. Aunque ellos dicen que, sin embargo, el análisis demostró que es muy heterogéneo, y esto hace que el estudio pierda un poquito de peso, ¿no? Porque señalan que aunque no se puede recomendar el plasma rico en plaquetas para tratar desgarros musculares agudos, hay casos en los que sí puede ser útil. ¿Y en qué varía? En el tamaño de la lesión, en la localización de la lesión, en la posibilidad del drenaje del hematoma, en la forma de preparación del plasma rico en plaquetas. Ahí alguien lo hace le compra su centrífuga de emancipación y dice plasma rico en plaquetas, y saca sangre, centrifuga con su jeringuita. Y hay quienes, como nosotros usamos la máquina prefabricada, que es de Surgicorp, que es una empresa alemana que trae el equipo de plasma rico en plaquetas, pero solamente prepararte la muestra de plasma te sale como 700, 800 soles, mientras que el otro doctorcito que se compró su centrífuga de 300 soles en emancipación, te hace plasma rico en plaqueta por 100 soles. Entonces, todo es oferta y demanda, pero también a veces lo más barato sale caro, porque no se hacen con buenas condiciones. Pero igual, yo no lo recomendaría en un paciente común y corriente. De repente, un paciente de alta competencia que sí podemos recurrir a guía ecográfica, podría hacerse y quizás estudiar por ahí que tenga mejores resultados. Y lo otro más importante que tratar las lesiones musculares es prevenirlas. Entonces, por eso hablamos mucho de los estiramientos, lo que llamamos calentamiento antes de hacer deporte de alta competencia. Y calentamiento no es ponerse de encorub o ponerse easy-hot antes de correr o de jugar, sino es estirar fundamentalmente. Es decir, un trabajo excéntrico, un trabajo concéntrico del core. Ustedes saben que el core es el corazón, es decir, de las estructuras musculares y de las estructuras osteoarticulares. Cuanto mayor calentamiento hagas, sobre todo estiramientos y movimiento de cargas, es decir, estás calentando, o sea, yo me acuerdo mucho eso del profe Bernal, te estás corriendo y dice, pica, piquecitos ligeros y ahora suelta. Otra vez, trota, pica, y después estira, ¿no? Estiras en pareja, estiras solo, siempre estirando con agonista, antagonista, dando un tiempo, 1, 2, 3, 10, y sueltas, no hay que darle mucho también porque se fatiga el músculo y se hace vulnerable de romperse. Y una lámina que me gusta es decir los errores que hay que evitar cuando uno trabaja desgarros musculares, lesiones musculares. Primero, el desgarro muscular no se enyesa, ni se feruliza, ni se pone una rodillera, ni una codera, ni un cabestrillo, nada. Hay que dejarlo suelto. Porque esas inmovilizaciones, si se comete el error de hacerlas en largo plazo, probablemente generen acortamiento. ¿Ya? Y esos acortamientos son más perjudiciales que beneficiosos. En segundo lugar, no hay que masajear, no hay que decir, no, me he desgarrado, me voy a ir al huesero, me voy a ir ahí a la vuelta que hay una señora que frota o que soba
y le metes un masajote a un hematoma y se infecta y se hace una celulitis. O quizás aún, perdón, empeora y extiende más el desgarro. Otro, no se desesperen por hacer una ecografía, inmediatamente el paciente se lesiona, mándenle el RICE, reposo, hielo, compresión y elevación o extensión, y después dile si mañana pasado te duele, ya te haces una ecografía y vemos que ahí va a ser mucho más exacta. Y siempre, siempre piensen que un músculo también puede estar comprometiendo su tendón y de esta manera generar lesiones tendinosas asociadas y limitación del arco articular. En conclusión, las lesiones musculares son más frecuentes en deportistas, aunque pueden afectar a cualquier persona. Las lesiones musculares no traumáticas suelen producirse en músculos que realizan contracción excéntrica. Les hablo, por ejemplo, de los niños o los tequiados. Las lesiones musculares son más frecuentes en el muslo. Basta una buena anamnesis y un examen físico para hacer un correcto diagnóstico y un correcto manejo, aunque si es necesario, la ecografía y la resonancia pueden contribuir a un diagnóstico más exacto. El tratamiento dependerá, 1, del tipo de paciente y 2, del tipo y localización de la lesión, pero en el 99% de los casos el tratamiento es conservador, excepto el síndrome compartimental. Quiero hacer énfasis en el síndrome de aplastamiento o politraumatizado, donde hay mucha liberación de mioglobina hacia el componente sanguíneo, y esto puede provocarnos un paciente con rabdomiólisis y por ende rabdomiólisis e insuficiencia renal. Pero esto ya es un paciente de politrauma, un paciente que está en trauma shock. No es que viene corriendo o entra por la puerta del consultorio de emergencia con su uniforme sudado de fútbol y dice, tengo un desgarro. Ese es un paciente totalmente benigno. He compartido sin audio, ahora sí. O la rotura que compromete el tejido muscular. Habitualmente los desgarros más comunes que recibimos en la clínica son los miofaciales, que son los desgarros que comprometen el contorno del músculo, y los desgarros fibrilares, que son los que comprometen las piernas. Hay algunos de mayor gravedad que se puede comprometer el músculo facial, como básicamente dos causas importantes. Una son las causas traumáticas, directamente por un trauma, y el grupo más importante se produce rápidamente en el contexto en que el paciente haciendo alguna actividad consciente. Y eso básicamente puede llegar a lesionar la unidad motora de nosotros, que es el músculo. El segundo es la aparición, que no siempre es de regla, de un hematoma o un moretón en la zona. Y el tercero es la impotencia funcional, la cojera o la imposibilidad de ejecutar acciones con el músculo afectado. ¿Qué prevención podemos hacer? Básicamente, buena hidratación, buena alimentación en el contexto del deporte, buena condición física en general, elongación de buena calidad y grupos musculares compensados entre sí. Esas son las condiciones con las cuales uno puede disminuir la probabilidad de que te ocurra una lesión muscular. El manejo de la lesión muscular, en la fase inicial de esta, uno lo manejaría básicamente con el uso de frío local, compresión y reposo deportivo. Una vez confirmada la actividad, son básicamente ejercicios físicos de rehabilitación guiados por un kinesiólogo, reposo deportivo hasta que la lesión esté madura o esté cicatrizada completamente. Y en algunos casos más particulares uno puede agregar el uso de concentrado plaquetario que se coloca en la zona de lesión para aumentar el índice de cicatrización, y en muy raras ocasiones cirugía para algunos grupos musculares particulares. Lo que buscamos para el alta son dos criterios principales. Uno, el clínico, en que no haya dolor y no haya ningún signo de desgarro, y el segundo, un imagenológico, que debe ser evaluado por el médico, en el cual no hay ninguna lesión visible o que la cicatriz está, como nosotros llamamos, madura. Lesiones pequeñas pueden estar en un par de semanas de vuelta en su deporte. Lesiones de mayor cuantía pueden pasar meses de rehabilitación antes de poder volver con seguridad a hacer su deporte. Si tienes la sospecha de una lesión muscular, el consejo es que acudas a tu médico para que te evalúe y diagnostique de correcta forma un desgarro muscular, porque con esto vas a disminuir el tiempo de
fuera de paradeportiva y vas a disminuir la probabilidad de que te vuelva a ocurrir esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas, murmuraciones? Doctor, en el tratamiento siempre menciona aplicación de frío, pero a veces calor. ¿Hay alguna indicación aparte? No, jamás. Jamás calor en el momento agudo, porque si es un hematoma, vas a hacer vasodilatación y vas a complicar el proceso inflamatorio. ¿Ya? Si es una contractura muscular, un soreness, un MOTS, ahí sí lo mandas a terapia y le van a hacer frío o calor, que se llama diatermia. Pero eso es porque la musculatura está intacta, solo está dolorida. Pero en un desgarro muscular, jamás calor. ¿Más preguntas? O yo pregunto. Doctor, ¿es recomendable utilizar también, por ejemplo, cremas tópicas analgésicas que tienen diclofenaco? No, no, porque la manipulación va a generar calor local, puede generar abrasiones de la piel, es decir, frotarse, ponerse cremitas, ponerse emplastos, ponerse periódicos, lo que la gente hace, ¿no? Y vas a poder, indirectamente puedes complicar la superficie de la piel, generar una celulitis y sobre todo, acuérdate que esas cremitas son unas películas viscosas, inhiben la capilaridad y la permeabilidad de los poros que a veces sirven para drenar el edema. No, yo le pondría crema a un paciente que no deglute, pero el 99% de la población puede tomar una pastilla. ¿A quién le daría un relajante muscular? De repente al que tiene una lumbalgia por contractura, al que ha hecho peso y tiene sí, una lumbalgia mecánica, pero no al que por correr ayer le empezó a doler todos los brazos, las piernas, la espalda, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Una lumbalgia mecánica de un DOMS, ¿no? ¿Siguiente pregunta? Todo claro, o sea, ustedes ya podrían tratar un desgarro muscular. Sí. ¿Cómo podríamos diferenciar si estamos frente a una lesión tendinosa, por ejemplo, o una lesión muscular? De la mano, por ejemplo, ¿no? Una lesión tendinosa es radicalmente diferente a una lesión muscular. Primero por la anatomía. El paciente me dice, me duele aquí, me duele la zona del vientre de la muñeca cerca de la mano. Uno sabe que ahí no hay músculo. La primera diferencia va a ser la anatomía topográfica, dónde se encuentra el dolor y dónde se encuentra la lesión. Y la segunda es que el músculo tiene fuerza, pero completa movimiento. En cambio, una ruptura de un tendón, como vamos a ver en la próxima clase, bloquea el movimiento, anula el movimiento por completo. Por ejemplo, si yo tengo un desgarro del flexor palmar, del flexor superficial de los dedos, y yo trato de hacer un examen físico del flexor, va a haber movimiento, pero va a ser un movimiento doloroso. En cambio, si estuviera roto el tendón, no habría ningún tipo de movimiento. Una ruptura total estamos hablando, ¿no? Así de esos extremos. Pero básicamente la diferencia va a ser la topografía, es decir, la ubicación del dolor. Ok, doctor. Muy bien. Doctor, Entonces, gracias. El desgarro Entonces, de grado, el desgarro de grado 1. no te escuché bien, Ángelo. Desgarro de grado 1, donde no es muy evidente, ¿no? Los desgarros. El desgarro de grado 1 con las contracturas, ¿cómo lo diferenciaría si me viene un paciente que viene con dolor, así que ha tenido un golpe o algo? Primero iría por la anamnesis, ¿no? Preguntaría qué pasó y de acuerdo a mi criterio diría si esta lesión o este movimiento ha sido proporcional al paciente como para que se genere un desgarro o simplemente es un paciente que tiene una contractura, un espasmo o un DOMS, ¿no? Segundo, preguntaría el mecanismo es muy importante para entender. Y tercero, haría un diagnóstico tardío. Y le digo, bueno, puede ser que una contractura, puede ser un desgarro leve, un desgarro fibrilar. Al final se trata de la misma manera. Te voy a dar una pastilla para el dolor, vas a hacerme reposo, vas a tener la pierna estirada, vas a tener la pierna extendida, elevada, y si para mañana pasado el dolor no ha mejorado o inclusive
se pinta moradito por acá una rayita, eso es un desgarro y hay que hacer una ecografía para definir. Entonces, porque el desgarro muscular leve o complejo no es debido a muerte, pero sí tiene que tener un tiempo para diagnosticarse y vale la pena el diagnóstico. Entendido, doctor. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Me tengo que ir a sala, chicos. Disculpen que esté un poco apurado. Creo que el lunes y martes tenemos clases conmigo también. Ya voy a confirmar con Ángelo la hora. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego.